Y recuerden, amados hermanos, que en estos inicios de Shabbat estamos estudiando los mandamientos y venimos estudiando el mandamiento quinto, que tiene que ver con la honra a los padres, el de honrar a nuestros padres. Sin embargo, abrimos un espacio, habiendo dado todas las enseñanzas, para que las personas que tuvieran alguna inquietud, alguna pregunta, nos las hicieran, ¿sí? Nos hicieran llegar esas inquietudes a través del WhatsApp de la congregación, el número WhatsApp, y nos han llegado varios, y pues hay unas preguntas de verdad que son muy interesantes, las estamos tratando de ir resolviendo en la medida que nos fueron llegando, ¿sí? Llegando. Y en ese orden de ideas vamos a ir a una pregunta que nos llegó, que dice así, quiero leerla, dice: ¿cómo se les puede enseñar a los jóvenes el cumplimiento de las leyes de Dios y que tomen conciencia que muchas de las leyes humanas son contrarias a las de Dios? Esta es una pregunta que me parece pues interesante. Esta pregunta, pues no quiere decir que las demás no lo sean, pero tiene que ver precisamente con nuestros jóvenes. Y en la honra, lo que estamos hablando en cuanto al mandamiento, pues siempre va dado a eso, ¿no? Por lo menos el quinto mandamiento, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y eso se empieza a evidenciar desde la niñez y en la juventud, porque los padres somos responsables, al fin y al cabo, de esa honra que nuestros hijos nos terminarán dando. Nosotros mismos les tenemos que enseñar a ellos desde niños cómo es esa honra. Pero la pregunta acá se amplía mucho más porque dice, ¿cómo se les puede? En la pregunta hay como dos partes, ¿no? ¿Cómo se les puede enseñar a los jóvenes en cumplimiento de las leyes de Dios y que tomen conciencias que muchas leyes humanas son contrarias a las de Dios? Entonces, amados hermanos, la verdad es que cuando nosotros vemos el tema de los jóvenes, el tema del juvenil, a veces tenemos la tendencia a creer que tenemos que desarrollar ciertas actividades especiales para poder predicar a los jóvenes. Y yo no estoy en desacuerdo con que haya actividades especiales para los jóvenes. Sí, qué bueno. ¿Por qué? Porque dentro de estas actividades especiales, sobre todo, se pueden tocar temas que les atañen a ellos, temas que de pronto, tanto en sus colegios como en sus universidades, se están desarrollando y se pueden abordar esos temas. Entonces, estoy de acuerdo con que haya actividades especiales para jóvenes desde ese punto de vista. Pero nosotros no podemos pretender o no podemos caer en creer que hay que llevarles a los jóvenes el evangelio de una manera diferente. Que a veces en ese querer llevarles el evangelio de una manera diferente, lo que terminamos es distorsionando el evangelio. Y terminamos vendiendo el evangelio, más que enseñando el evangelio, terminamos es vendiendo un producto. Un producto a base de chistes, de risas, a base de entretenimiento, de shows. Y eso no puede ser así. Creo yo que eso es una trampa mortal en la que nosotros mismos caemos. Porque les estamos dando un mal enfoque, una mala orientación a los jóvenes. Enseñándoles, porque muchas veces queremos demostrarles a ellos que el evangelio no es aburrido. Yo no tengo que enseñarle a los jóvenes que el evangelio no es aburrido. El evangelio es salvación. Es que el evangelio por sí solo es salvación, como lo dijo el apóstol Pablo. No, porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es salvación. Primeramente para el yehudita y también para el gentil. O sea, el evangelio es salvación. Entonces yo no tengo que tratar de mostrar el evangelio a diferencia de lo que es salvación. Entonces para esto se usan muchas técnicas y tácticas. Incluso aquí en Cali, una vez yo venía cruzando por una de las avenidas principales acá de la ciudad de Cali. De hecho esa valla es grandísima. Hay una iglesia
que está muy bien ubicada y es una de las iglesias, digamos, como insignes de Cali, porque por su trascendencia, por todo su tiempo, por todo lo que tienen. Y tienen una valla gigantesca, que tal vez algunos de ustedes la han podido leer, porque se lee tanto de día y de noche, ¿sí? Uno va pasando por la avenida y se ve perfectamente. Y me llama la atención porque dentro de la valla hay una frase que dice: somos una iglesia divertida. Somos una iglesia divertida. Y pareciera que eso es lo que se les quiere mostrar a los jóvenes. Que el evangelio es diversión, que el evangelio es risas, que los chistecitos, porque es que si no hay chistes y si no se muestra el evangelio como algo divertido, entonces los jóvenes no lo van a aceptar. Mientras que por el otro lado el mundo sí les está mostrando la cruda realidad como es. El mundo ya nos está disfrazando, nosotros tratamos de disfrazar las cosas, de suavizarlas, de mostrar que el evangelio no es para viejitos, porque eso es lo que nos han vendido, que no, es que eso del evangelio es para viejitos. Entonces tratamos de demostrarles a los jóvenes que el evangelio sí es para jóvenes, cuando el evangelio es para todo el mundo, porque todos necesitamos la salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entendamos eso. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación. Entonces tratamos de hacer del evangelio algo muy suave, algo muy llamativo, pero dentro del espectro que tiene que ver de la emoción. Entonces les estamos vendiendo muchas emociones a los jóvenes y queremos venderle ese tipo de ideas cuando el mundo está mostrando todo crudamente. Ya lo vimos, miren, nada más en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024. Esa puesta en escena de todo, o sea, no, todos, si ustedes vieron eso, todo, terrible. En todo, nos lo mostraron así de frente. Ya no hay tapujos, de hecho se sienten orgullosos y lo muestran con mucho orgullo, y anteriormente lo disfrazaban, ya ahorita no lo disfrazan, ya no hay nada subliminal. Mientras que nosotros muchas veces pretendemos disfrazar el evangelio para que se vea más suavecito, que no sea que de pronto suene muy duro el evangelio y los jóvenes no lo acepten y los jóvenes no lo entiendan y no lo asimilen. No, amados hermanos, el ser humano está diseñado para entender y para asimilar todas las cosas, incluyendo el evangelio. Si no fuera así, no nos hubiera sido dado el evangelio. Porque entonces, si el evangelio no lo pudiera asimilar el ser humano en sus diferentes etapas, entonces no nos hubiera sido dado. Entonces, si fuera solo para ancianos, pues la misma Biblia diría, y esta enseñanza y esta palabra es solo para ancianos. Pero la palabra nos habla continuamente, y nos habla continuamente a los adultos, pero también les habla a los jóvenes. Veamos lo que dice 1 de Juan 2:13. Empecemos por ahí, porque vamos a usar Biblia para esto. 1 de Juan 2:13. Primera carta del apóstol Yohanan, Juan, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo y mire lo que dice el apóstol. Dice: les escribo a ustedes, padres. Aquí le está hablando a padres de familia. Si hay padres de familia allí, eso es para usted. Porque ustedes han conocido al que es desde un principio. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de conocer a aquel que ha sido desde siempre. O sea que como padres nosotros debemos conocer, porque es que yo no les puedo enseñar a mis hijos de lo que yo no conozco, de lo que yo no sé. Por eso la primera responsabilidad del cumplimiento de los mandamientos, y como el mandamiento que hemos estado estudiando, el de honra a los padres, precisamente, aunque ese mandamiento es para hijos, directo a los hijos que honren a sus padres, son los padres, o somos, porque me incluyo ahí,
Somos los padres los responsables primarios que nuestros hijos lo aprendan y aprendan a honrarnos y obviamente aprendan también el resto de los mandamientos. Pero uno no puede enseñar lo que uno no sabe, lo que uno no conoce. O sea que tiene que partir de nosotros, de la base, que nosotros tengamos un verdadero interés en conocer la palabra, en conocer las escrituras. El problema es que la gente no quiere estudiar la palabra, no quiere estudiar las sagradas escrituras. Y el estudio de las sagradas escrituras es fundamental para todos nosotros. No se trata simplemente de que leamos la Biblia. La Biblia hay que estudiarla. Entonces dice, les escribo, padres, porque ustedes han conocido al que es desde un principio. Y mire lo que dice. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Y me llama la atención esto. Jóvenes que han vencido al maligno. No se les trata como con esa condición, como, mira, a veces tratamos, y voy a decir algo, a nuestros jóvenes como si fueran discapacitados espirituales y hasta discapacitados mentales. Porque les queremos llevar el evangelio de una manera, cuando yo le digo que tengo que llevarle el evangelio a mis jóvenes o a los jóvenes a través de mucha risa y cuentos y espectáculos y todo eso, es porque los estoy considerando que no tienen la capacidad para entender el evangelio. Pero eso sí tienen la capacidad para conocer todas las cosas del mundo. Claro. Les escribo porque ustedes han vencido al maligno. O sea, para vencer al maligno, uno se tiene que transar en una lucha. O sea que se le está hablando a los jóvenes en el contexto de que son luchadores, son fuertes, que van a la batalla y se enfrentan al enemigo. Y es que ese es el problema, que les enseñamos a nuestros jóvenes un evangelio tan suave, tan light, de tanta risa, acomodado, amañado, para que no se aburran y se nos vayan los jóvenes. Que cuando viene el enemigo y a atacarlos, son presas fáciles del enemigo. Porque no tienen la consistencia. Porque no tienen la fortaleza para enfrentar al enemigo. ¿Por qué? Porque al enemigo no se enfrenta con chistecitos. Porque yo al enemigo no le puedo salir con el chiste que contó el pastor. ¿Cuál fue el chiste que el pastor contó en el servicio de jóvenes? El enemigo me está atacando, entonces voy a atacarle con un chiste. No. Nosotros no podemos disfrazar el evangelio, amados hermanos. El evangelio lo tenemos que entregar tal cual es. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Y el evangelio es el mismo aquí, en Colombia, en la China y en la Conchinchina, como decimos en Colombia. Eso es un dicho muy, muy autóctono aquí en Colombia. En la China y en la Conchinchina. Aquí, amados hermanos, el evangelio debe ser el mismo. Y el evangelio no puede cambiar en el transcurrir de los tiempos, no. ¿Cómo así? No, que los que nos debemos adaptar al evangelio somos nosotros, sino el evangelio se debe adaptar a nosotros. El evangelio nunca es adaptativo, es decir, no se adapta a nosotros. Somos nosotros los que nos transformamos, somos nosotros los que nos moldeamos y nos moldeamos precisamente al evangelio. Y no hay nada mejor que moldearse en la juventud, ¿saben? No hay nada mejor. De hecho, es más complejo. Mientras más viejos somos, como se dice en Colombia, más mañosos, más resabiados nos volvemos. Claro. Entonces es más difícil. En cambio, el joven tiene la capacidad de moldearse. Y si nosotros logramos que ellos se moldeen al evangelio, vamos a levantar jóvenes poderosos en la palabra que vencen al enemigo. Y sigue diciendo, les estoy escribiendo a ustedes, pequeñitos. Me gusta mucho esa expresión que usa. En muchas Biblias dice hijitos, pero la realidad es que no dice hijitos. Ahí no dice hijitos, dice pequeñitos. Pequeñitos. Porque ustedes
han conocido al Padre. Cuando nosotros conocemos el Evangelio y por medio del Evangelio tenemos la capacidad de conocer al Padre, tenemos la oportunidad de conocer al Padre, cuando sabemos quiénes somos, somos fuertes. Mire lo que dice el versículo 14. Les estoy escribiendo a ustedes, padres, porque ustedes han conocido al que es desde un principio. Les estoy escribiendo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. En la Biblia se entiende que nuestros jóvenes son fuertes, no débiles. Nosotros no podemos enseñarles la palabra a ellos como si se trataran de personas débiles y frágiles. Entonces no les voy a enseñar el Evangelio a base de chistes, a base de cuentos, a base de anécdotas, para que ellos se rían y para que pasen un buen rato mientras se les predica o mientras se les habla y así no se aburran. No, amados hermanos, así no es la forma. Les estoy escribiendo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Nuestros jóvenes deben ser fortalecidos en el Señor. Y la única manera de ser fortalecidos en el Señor es enseñándole la palabra tal cual como es. Tal cual. La palabra no la tenemos que suavizar. A la palabra no le tenemos que colocar colorantes. No le tenemos que colocar endulzantes, artificiales, nada de esto. Tal cual. Cuando sirvamos la palabra, la servimos como tal y así vamos a tener todos los nutrientes. Pero si yo a la palabra le echo edulcorantes, le echo una cantidad de cosas, que es lo que se hace con todos los alimentos hoy día, transgénicos, las bebidas gaseosas, todo eso, pues eso es malo para el cuerpo. Asimismo con la palabra, yo debo servir la palabra como es. Sin maquillaje, sin nada de esto, porque son fuertes, y mire lo que dice, jóvenes, les escribo a ustedes porque son fuertes, y mire lo que dice, y la palabra de Elohim, la palabra de Dios, permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Amén. ¿En quién debe permanecer la palabra? En los jóvenes. Pero es que hoy estamos entreteniendo a los muchachos. Lamentablemente, las reuniones en muchas iglesias, las reuniones juveniles, se han convertido en reuniones de entretenimiento, de socialización. Claro, sí, yo entiendo que el joven necesita momentos de socializar, momentos de esparcimiento. Yo no voy a negar eso, no, sí. El hombre es social. Y qué bueno, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser social, pero claro, hay tiempo para cada cosa. Y no precisamente se tiene que convertir la congregación, la iglesia, en el espacio de entretenimiento. Tras de que tienen bastante entretenimiento en otros lugares, imagínense allí. Imagínense que ellos fueran a la universidad, nuestros jóvenes van a la universidad y estamos muchas veces haciendo un enorme esfuerzo económico y en todo, para que nuestros jóvenes, nuestros hijos vayan a la universidad y cuando lleguen allá, los profesores solamente los entretengan. En vez de enseñarles acerca del campo que ellos escogieron estudiar y que desarrollen verdaderos profesionales y personas especializadas en ese campo, se dedicaran a entretenerlos. Se habría perdido el enfoque de la universidad. Lo mismo en la iglesia. Cuando mi hija estaba en la universidad, yo esperaba que ella fuera todos los días, ella iba todos los días a la universidad y estaba por muchas horas en la universidad, todo el tiempo en la universidad, y yo la veía sacrificándose. A veces tenía tantos trabajos y tanto eso que a veces hasta lloraba. Ay, sí, una vez, a veces me decía, papá, por favor, llorando. Sí, papá, por favor, ayúdame, por favor, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas, estoy desesperada. Y yo pues me ponía a tratar de ayudarle, bueno, ¿qué te ayudo? Como ella estudió arquitectura, es que necesito hacer esta maqueta, necesito hacer esto. Por favor, ayúdame a cortar, que para ella era lo más difícil, de pronto cortar todas las cosas, ayúdame a cortar esto, las piezas para yo irlas armando. Entonces yo cogí un bisturí, de hecho tengo una anécdota, que un día eran como las 3 de la mañana, yo en mi juventud también trasnochaba, porque yo trabajaba, y después del trabajo salía para ir a la universidad y estudiaba en la noche. Entonces, cuando uno trabaja y estudia, es bastante complejo, es más difícil.
pero tenía la juventud. Claro. Entonces uno con la juventud pues puede trasnochar y todo eso, pero ya cuando uno tiene cierta edad pues ya uno no puede trasnochar tanto. Y a las 3 de la mañana estaba recortándole esas piezas con un bisturí y estaba vencido del sueño, y cuando mando el bisturí pasé y casi me llevo el dedo. Me lo corté inmediatamente. Ahí sí se me quitó el sueño. Me corté el dedo, metí el brinco, el salto. Y ella, obviamente yo veía que ella iba a la universidad y allá le exigían y no iba a entretenerse. Y es que si yo me hubiera dado cuenta que ella va a la universidad solamente a entretenerla, pues inmediatamente la saco. Claro. Porque no está aprendiendo. A ver, yo necesito es que tú aprendas, que tú hagas. Lo mismo en la iglesia. En la iglesia están para ser formados en la palabra de Dios. Mire lo que dice. A ustedes, jóvenes, les estoy escribiendo porque son fuertes. Están fuertes, ¿pero qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué son fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Entonces a nuestros jóvenes les tenemos que enseñar el cumplimiento de las leyes de Dios, como dice la pregunta que nos enviaron, a través de la enseñanza de la palabra, fortalecerlos en la palabra, enseñarles la palabra como tal. ¿Usted cree que los apóstoles disfrazaban la palabra? ¿Usted cree que los apóstoles se ponían a decir chistes y a contar anécdotas que hicieran reír al público y lo mantuvieran con una risa y sacaran hasta aplausos y todo eso? Yo a veces entiendo esto, amados hermanos. Cuando hay muchos aplausos en medio de una predicación, uno tiene que evaluarse qué es lo que está predicando. Porque por lo general, cuando las personas están siendo bien confrontadas verdaderamente en la palabra, hay un silencio total. Claro. Los aplausos son nulos o muy pocos. Pero cuando en una enseñanza todo es bravo, amén, amén, y risas. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén, 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 ay, qué bendito, y no dejan ni predicar por estar aplaudiendo y la gente feliz y risas. Usted ve y risas y risas y risas y risas y risas. Sí. Pues algo está anormal. Hay algo verdaderamente anormal. Entonces, jóvenes, ustedes son fuertes. Porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Sí, si queremos jóvenes fuertes, tenemos que enseñarle la palabra tal y como es. Yeshua tenía 12 años de edad. Y sentado con los maestros de Israel, les estaba dando cátedra. Él no estaba ya contándoles anécdotas o historietas bíblicas a modo de cómics. No. Dice que ellos estaban boquiabiertos, anonadados, estupefactos de escuchar la sabiduría. Y alguno podrá decir, ay, pero es que es el Hijo de Dios, es que Yeshua. Pero es que Yeshua es nuestro ejemplo. Claro, ejemplo a Yeshua seguir. es el modelo que se nos ordena a nosotros seguir. Por tanto, todos nuestros jóvenes deben ser como Yeshua. Todos ellos. Porque Él precisamente se rebajó a nuestra condición para enseñarnos cómo es que era la cuestión. Cómo era que debíamos vivir. Por eso Él se rebajó. Él se rebaja a nuestra condición para darnos ejemplo. Para ser precisamente ese derrotero que nosotros sigamos. Entonces dice, les escribo porque ustedes son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en ustedes, por lo cual han vencido al enemigo. ¿Cómo pueden vencer al enemigo? ¿Cómo podemos levantar jóvenes fuertes, verdaderamente jóvenes en la palabra, y así vencerán al enemigo? Pues sí llama mucho la atención porque el mismo libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada, que penetra hasta las coyunturas, o sea, hace toda una descripción de todo lo que tiene que ver con lo que hace la palabra del Eterno en la vida de cada ser humano que la recibe. Entonces uno no puede entender cómo se puede hacer una mezcla de semejante pasaje
con lo que se está ofreciendo en las iglesias, en algunas iglesias de influencia, sobre todo, que tienen ese rango de ese alcance tan grande, en donde uno no ve que penetre esa palabra, uno no ve que entra hasta las coyunturas. Yo cuando leo ese pasaje, yo siempre trato de usar la imaginación. Yo no sé, o sea, ¿qué puede sentir uno cuando viene una espada o algo cortopunzante y te penetra y llega tan profundamente que hace divisiones? Eso tiene que ser un dolor muy grande. Y la palabra sí tiene que producir ese dolor, porque tiene que hacer una transformación en mi alma, de un reconocimiento donde yo tengo que humillarme, donde yo tengo que salir sabida y convencida totalmente de que yo soy pecadora, de que yo necesito la misericordia del Señor. Entonces yo me tengo que ir pensando en que esa palabra me tiene que a mí hacer reflexionar, hacer bajar a conciencia todo lo que estoy haciendo, e inmediatamente producir en mí el arrepentimiento, e inmediatamente también trabajar en la corrección, porque dice la palabra del Señor eso, va a las coyunturas, a los tuétanos, discierne hasta el pensamiento. Eso hace la palabra, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Entonces, cuando usted vaya a un lugar donde usted le enseñen la palabra, de uno se tiene que decir: Señor, acabas de discernir lo profundo que hay en mi corazón, acabas de sacarlo a la luz. Dios mío, yo no sabía, Padre Celestial, esto que me está pasando, que me está ocurriendo, que estaba pecando. Pero nosotros estamos, y en esta generación, justo se da esto, en esta última generación, donde nuestros jóvenes están siendo tan atacados de frente, o sea, les están diciendo de frente todas las cosas, sin ningún tipo de mensaje subliminal. Y es donde la iglesia del Mesías debería realmente tomar la batuta y empezar a hablarles duro y de frente, para que ellos puedan vencer al enemigo. Entonces está creciendo una generación que no tiene fuerza, que es muy frágil, que es muy débil y que realmente no quiere recibir la palabra dura, sino que quiere estar en un sitio de entretención, que esa sería una de las cosas por las cuales ellos no aprenden a vivir conforme a la palabra. Así es muy cierta esto que comenta mi esposa. Entonces vemos que realmente estamos viviendo una crisis en el levantar jóvenes fuertes en la palabra. Mire lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27, dice así: bueno le es llevar al hombre el yugo desde su juventud. Es algo bueno. Bueno le es llevar al hombre el yugo desde su juventud. Versículo 28, ¿qué pasa con ese hombre que desde su juventud ha llevado el yugo? Morará confiado y en espera, porque Dios fue quien se lo impuso. ¿Quién es el que pone el yugo? El eterno Dios. Nosotros debemos entender esto. Todo depende es el yugo que nosotros decidimos llevar, amados hermanos. Hay un yugo que es bueno. La palabra yugo en hebreo, cuando nosotros vemos esta palabra es muy especial porque tiene dos significados. La palabra en hebreo yugo es ol, y está asociada a dos raíces. En el hebreo, el significado de una palabra depende de su raíz. Solo que esta palabra especialmente, hay otras también, pero muy pocas tienen esta característica. Esta palabra está asociada a dos raíces, o sea, tiene dos raíces. Y me llama poderosamente la atención. Una de esas raíces de la palabra ol, que es yugo en hebreo, es alá. Y tiene que ver precisamente con ascender. Y otra es la palabra alal. Alá, esta raíz, significa ascender. Y alá significa hundir. Significa llevar a lo profundo, al fondo, causar dolor. Entonces, el yugo, ¿qué se nos muestra? Que tiene una parte positiva, puede ser positivo o puede ser negativo. Todo dependerá del yugo que nosotros pongamos sobre nuestros hombros. Entonces, si nosotros ponemos un yugo correcto, el yugo bueno, entonces
nosotros debemos comprender, amados hermanos, que vamos a tener la bendición de Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo que impone ¿quién? El eterno Dios. El problema es que muchas veces nosotros llevamos un yugo que nos imponemos nosotros mismos, que nos quiere imponer el mundo. Y ese yugo, en vez de hacernos ascender, porque recuerde que les dije que la palabra ol, yugo en hebreo, está asociada a la palabra alá, ascender. En vez de hacernos ascender ese yugo, nos imponemos un yugo que está asociado a otra raíz, que es la raíz alal, que significa hundir. Y lo que hacemos es terminar hundidos. Entonces, muchas veces permitimos que nuestros jóvenes experimenten todas las cosas del mundo, porque el mundo sin ningún tapujo, sin ninguna máscara, sin ningún disfraz, está mostrando las cosas crudas. Así se les está mostrando la cruda realidad y le está presentando las cosas sin tapujos, de frente. Y nuestros jóvenes están siendo bombardeados una y otra vez por la televisión, por las redes sociales, por todos los medios, están recibiendo esto y se le está colocando ese yugo tan pesado. Y en el momento de nosotros darle la palabra a ellos, cuando les vamos a dar la palabra, se las disfrazamos, se las suavizamos, hacemos que la palabra les parezca a ellos mejor, como más chistosita, que sea más divertida. Y entonces no les estamos dando a ellos la consistencia y el yugo del mundo los va a hacer hundir. Mientras que nosotros les permitimos a ellos entender que la palabra es un yugo bueno, que es bueno para ellos desde su juventud, que a ellos les bendice, que sí es bueno que ellos reciban la palabra como debe ser, porque tienen la capacidad, tienen el entendimiento, la pueden asimilar, no se la tenemos que disfrazar. Entonces, ese yugo los va a hacer ascender a ellos, los va a llevar hacia arriba, en ascenso, amados hermanos. Por eso es que el Mesías habló diciendo en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, el Mashiach, nuestro Señor Yeshua, dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Lleven sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es bueno. Es que cuando hablamos de yugo siempre pensamos que el yugo automáticamente es malo. No, es malo si escogemos un mal yugo. El yugo es bueno, porque mi yugo es bueno y mi carga es liviana. Entonces, el yugo del Señor, que es su palabra, es bueno, porque recuerde que el yugo, no olvidemos esto, amados hermanos, era un palo, un pedazo de madera que se acostumbraba a poner allí, que es solo para crear la yunta. Por lo general se unían dos bueyes. Y se usaba entonces un trozo poderoso, grande, fuerte de madera, porque los bueyes son muy fuertes. Entonces esa madera tiene que ser sólida, fuerte. Entonces es pesada. Y esta madera se ajustaba a la cabeza de los animales, de los dos bueyes, y estaba conectada con una lanza que era la que iba llevando atrás, ¿sí? Como una especie de timón que llevaba el arriero allí, el agricultor, porque se usaba esto, era para arar los campos, recuerde, para prepararse, araban los campos para poner las semillas y que los campos produjeran. Entonces el campo hay que prepararlo. Entonces se usaban estos bueyes y se colocaba la yunta, el yugo. El yugo es esa madera pesada que va allí a ese timón que lleva una lanza con la cual se van abriendo los surcos y que precisamente va dirigiendo allí la persona. Entonces el Señor dice, ese yugo, eso que va a lo que van a estar atados ustedes, mi yugo es bueno. Claro, porque la palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es lo mejor para nosotros. Y por eso
Para el joven, para una persona joven, desde su juventud es bueno llevar el yugo. Si nosotros aprendemos a llevar el peso y la responsabilidad de la palabra como tal, pues vamos a aprender a ser verdaderos creyentes, hombres y mujeres verdaderas en el Señor. Pero si desde jovencitos se nos enseña que el evangelio es un goce, es una diversión, algo que realmente nos hace reír y que nos hace sentir bien, cuando vayamos creciendo y nos vamos enfrentando a las realidades de este mundo, y este mundo es cruel y es fuerte, y venga el enemigo con todo arreciando, pues esas palabritas, esos chistecitos, esas enseñanzas débiles, no van a servir absolutamente de nada para nuestros jóvenes. Sobre todo porque esta generación se está levantando con un desconocimiento de la palabra, se está levantando en esa fragilidad, y usted ve muchos jóvenes hoy en día que no saben qué quieren. Están muy desorientados, ¿no? Y hay algo que se conoce, es que cuando uno sabe y conoce qué es lo que quiere y se conoce, pues eso genera como una libertad, eso genera como una sensación de libertad, y lo dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y usted ve hoy en día chicos muy atados, chicos muy desorientados, aún dentro de la misma Grey, que no saben qué es lo que quieren, que no saben para dónde van, que tienen lo que se llama, entre comillas, angustia existencial. Pero cuando uno les enseña la palabra, y vuelve al texto de Hebreo que dice que discierne, si un joven puede entender que la palabra le va a discernir el pensamiento y todo lo que hay en su corazón, eso le va a traer un alivio, porque va a saber por dónde atacar eso que le está pasando. Pero cuando nosotros como padres no los llevamos a confrontarlos con el evangelio puro y real, que es duro, que es un yugo que dobla, pero que le va a hacer levantarse, que lo va a elevar, que lo va a volver seguro, que ya no va a haber tristeza, esas tristezas eternas, que nuestros jóvenes hoy en día se ven mucho más en unas tristezas profundas y extensas, que no saben qué es lo que quieren, no saben qué estudiar, un día quieren una cosa, otro día quieren otra, se dejan influenciar por un sistema, por un modelo. Entonces es alarmante, ahí podemos discernir también nosotros que ese muchacho no ha tenido un contenido fuerte de la palabra, pero que debe ser generado realmente por sus padres o por las personas que están con ellos en sus casas. La iglesia, claro, en su formación, la iglesia ayuda en ese proceso, pero realmente la responsabilidad está allí. Ajá. Entonces, ¿ellos qué sienten? Primero, incertidumbre porque no saben qué es lo que les sucede. Y dice la palabra que la palabra del Señor les hace discernir hasta los pensamientos y lo que hay en lo profundo de su corazón. Y cuando uno conoce qué enfermedad tiene, uno siente alivio porque ya sabe cómo atacarla, vuelvo y lo digo. Pero nuestros jóvenes no saben ni qué es lo que quieren, ni qué es lo que tienen, ni para dónde van. Esa es la tristeza que nos da. Y ese tipo de púlpito tan famoso, en donde solamente es chistín, es donde perdona a Dios, porque inclusive yo los he escuchado. Perdona a Dios. Perdona, tú tienes que perdonar a Dios, porque lo que tú tienes es algo que es porque estás enojado con Dios. Pero por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo les vamos a decir algo a los muchachos de semejante? O sea, ¿cómo se nos puede ocurrir a nosotros en un púlpito decirle, los que quieran pedirle perdón, los que quieran perdonar a Dios, perdonarle, porque Él nos ha hecho mal, porque Dios nos ha hecho mal a nosotros? Entonces pasen adelante. Eso los confunde, eso los llena de más incertidumbre, los estamos enfocando mal. Y tristemente tenemos que decirlo. La mayoría de los púlpitos hoy en día, para no perder esos jóvenes, están utilizando esas estrategias que tienen que ver realmente con todo lo contrario a lo que enseña el mandamiento, lo que enseña la palabra, el evangelio. Es eso. Es terrible esas situaciones que se viven. Claro, vivimos en un tiempo donde el evangelio no se predica, el evangelio del Señor, sino que se predica una cantidad de mentiras y de cosas que no son. Están disfrazadas de evangelio, totalmente, pero no lo son. Entonces, cuando nosotros leemos en el capítulo 119 de Salmos, versículo 9, ahí se nos da la fórmula de cómo hacer que los muchachos puedan cumplir las leyes de Dios, ¿sí?
Acá dice Salmo 119, versículo 9. Dice, Salmo 119, versículo 9. Dice, ¿cómo el joven mantendrá puro su camino? Es esa pregunta. ¿Cómo el joven mantendrá puro su camino? Es decir, que ese camino por el cual va, mantenga limpio, sin que se manche, sin que se contamine. Ese camino obviamente es su propia vida, son sus acciones, es su caminar. Y dice, guardando tu palabra. Entonces nosotros les tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a tener ese compromiso de guardar la palabra, de atesorarla, de ser guardianes de la palabra de Dios. Guardar la palabra significa atesorarla en nuestros corazones para vivirla. De tal manera que nosotros la podamos colocar en práctica. Pero es la palabra de Dios. El problema es que hoy mucha gente se está llenando de una cantidad de enseñanzas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Ahora que mi esposa mencionaba ese caso, a mí me entristeció mucho porque se trata de una de las iglesias más grandes de Colombia. Sí. De las más grandes de Colombia. Y allí ver uno a una niñita, una jovencita que no tiene ningún tipo de conocimiento de la palabra, que sí sabe ser muy buena comediante, sí, serviría para comediante, sí, para show, hacer todo esto, ¿sí? Pero ese es el enemigo ahí disfrazado, y decir que ella no pudo sentir que verdaderamente era libre, sino hasta que ella entendió que debía perdonar a Dios. Porque todas las cosas malas que ella había vivido, que no sé cuáles son las cosas malas que había podido ver una persona de esas que sí, porque ella misma cuenta que ha estado en todo, que ella ¿sí? Ha pasado por procesos muy duros de que no sabe ni quién es. Sí, que está en todo. ¿Qué tal que le hubiera tocado la persecución de los apóstoles? No, pues Dios mío. Sí. Y ella solamente se pudo liberar hasta que entendió que debía perdonar a Dios. O sea, en vez de hacer consciente a la gente que debe venir ante el grande, ante el eterno, el todopoderoso, y rendirse y clamar misericordia y pedir perdón, entonces es Dios quien tiene que clamar perdón ante ella, y ella se para allí y le dice, sí, Señor, te perdono. Está bien, Dios, te perdono. ¿Qué tipo de evangelio es ese? Un evangelio mentiroso, un evangelio satánico, obviamente, es un evangelio diabólico, y con eso se está llevando a nuestros jóvenes. Entonces, es con guardar la palabra de Dios. Claro. O sea, a los jóvenes no se les puede encubrir la palabra. En estos días escuchaba precisamente una enseñanza, o una conferencia más bien, de un personaje que es muy conocido, que aunque él no es creyente, es una piedra que habla. Él podemos decir, sí, como dijo el Señor, que si ustedes callan, las piedras hablan. Y como las piedras, como sí, no están hablando verdaderamente el evangelio como es, pues el Señor tiene tanta misericordia, Carlos. Y ese hombre de verdad que pone una persona como es él. Es como dice la palabra, que habla Torah sin conocerla. Y aquel que vive y hace Torah sin conocerla aún, pero la hace, sí, dice que es justicia para sí mismo. Para tremendo, sí mismo. Tremendo. Y este hombre, el cual les estoy mencionando, decía algo que me parecía a mí muy especial, que a nuestros hijos hay que vacunarlos. Y es que cuando nosotros les vacunamos a nuestros hijos, obviamente eso para ellos no es lo más gratificante. Yo recuerdo cuando yo llevé a vacunar a mi hija, pues claro, ellos se asustan, van a tener allí su situación, hasta tienen algunos días donde van a tener malestar, algo de fiebre y todo esto. ¿Por qué? Porque se está desarrollando su sistema inmunológico, para que cuando lleguen los virus, cuando lleguen todos estos ataques, su cuerpo pueda resistir todo esto. Pero hay que someterlo a esto, y obviamente en principio no parece que es agradable. Y él decía, asimismo tienen ustedes, padres de familia, que hacerlo con sus hijos. Ustedes tienen que vacunar a sus hijos, ¿sí?, allí en sus casas, hablándoles la verdad.
diciéndoles los temas, hablándoles los temas, como hablándoles abiertamente los temas, porque el mundo habla abiertamente los temas y nosotros aquí con mucho tapujo, con mucha cosa, no, tacto. Se les habla abiertamente. De igual manera la palabra hay que hablarla como tal, abiertamente, y es esa vacuna que va a venir para fortalecer el sistema inmunológico de nuestros hijos. Claro. Eso es, amados hermanos, y por eso cuando venga el ataque del enemigo ellos van a poder resistir. Y por eso dice allí, cómo el joven mantendrá puro su camino, limpio su caminar, guardando tu palabra. Claro, dice. Guardando depósitos de palabra en el corazón, pero si no tienen, pero ¿de si dónde van a sacar? No tiene. ¿De dónde van a sacar? O sea, ¿cómo lo hará? Pues cuando venga esa situación, de ese depósito de palabra empiezo. Tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice. Pero si no lo tiene, no lo ha hecho, no se lo han enseñado, no hay quien les enseñe, ni en sus casas, ni en su lugar de reunión, porque van sí, lo que estabas diciendo, a una entretención, y con entretención él no va a poder resistir lo que viene para ellos. Depósito, con guardar. Y guardar también es tener esa palabra, guardarla en el corazón, y esa palabra se vuelve vida. Yo creo que todos los que hemos pasado la juventud conociendo al Señor, o por lo menos el caso de nosotros, cuando venían situaciones difíciles, realmente es maravilloso y es hasta milagroso que uno empieza a orar y el Señor empezaba a mandarle palabra para que uno la repitiera, y eso traía un bálsamo para nosotros. Y es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y es lo que nos ha sostenido, Señor, por amor a ti, ten misericordia, y empieza uno a clamar y empieza el Señor a brotar esa agua que nosotros tenemos de vida eterna, esa palabra que fluye, y empezamos, el Señor nos entrega, mira, acuérdate lo que aprendiste, acuérdate lo que leíste, ahora la puedes poner en práctica, y uno empieza a declarar la palabra del Señor, y eso le entra un alivio en el alma. Entonces uno se pone de pie y dice, voy a poder todo, porque tú me das esa posibilidad, porque tú lo dices en tu palabra, porque tú venciste, me has hecho más que vencedora. Pero si los muchachos no conocen eso, pues ¿cómo van a sacar depósitos de dónde? Ahí no hay nada. Así es, y por eso dice el versículo 10 del Salmo 119, con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. Imagínense. Desviarme de tus mandamientos, no permitas. En mi corazón, mira lo que dice el versículo 11, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué deben hacer nuestros jóvenes? Atesorar los dichos de la palabra para no pecar. Guardarlos. Usted ve que hoy vivimos en una juventud muy, muy especial, ¿sí? Yo soy una persona que la verdad a mí no me gusta, por ejemplo, las malas palabras. Nunca, sí he tratado siempre de estar alejado de eso. Pero nosotros hoy vivimos en medio de unos jóvenes, una sociedad de jóvenes, en donde pareciera que las malas palabras son cotidianas. Y de hecho ya se dicen, pero por cotidianidad. Y se hablan malas palabras y diciéndose palabras que obscenas, dentro de una conversación muy natural y muy normal, porque eso es lo que tiene atesorado en su corazón, porque lo que hay en el corazón es lo que uno habla. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Enseñarles a nuestros jóvenes a atesorar la palabra. Eso me lo enseñó mi abuela a mí. Mi abuela se dedicaba a mí desde niño a enseñarme la palabra, a que atesorara la palabra, a que se iba a hablar algo, era la palabra. Yo entendí desde muy niño que lo que había en mi corazón, de eso era lo que iba a hablar yo. Lo que iba a surgir o salir por mis bocas siempre iba a reflejar lo que había en mi corazón. Entonces, ¿qué me enseñó a mi abuela a mí? A atesorar la palabra, a tener palabra, para que cuando yo hablara, cada cosa que hablara, pues la hablara conforme a la palabra. De eso. Entonces, si la gente no se avergüenza de decir malas palabras en medio de una conversación, de decir una X, Y, Z, porque obviamente no me voy a atrever a decir ninguna de esas palabras acá, pero si la gente no tiene ni siquiera ningún tipo de resquemor, de vergüenza, no siente nada en la cara, ni se sonroja, y lo hacen algo habitual,
¿Por qué nosotros no nos habituamos más bien a hablar conforme a la palabra y les enseñamos así a nuestros jóvenes? En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Yahweh, enséñame tus estatutos. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Porque de acuerdo a lo que haya en el corazón del muchacho, es que el muchacho hablará, pero no solamente también hablará, sino que lo que hay en el corazón también actuará. Por eso en Proverbios capítulo 20, versículo 11 dice, Proverbios 20, 11 dice, mire lo que dice tan interesante. Ya con sus acciones, el muchacho deja ver si su conducta será limpia y recta. Ya con sus acciones, el muchacho dejará ver si su conducta será limpia y recta. Esto, amados hermanos, nos habla mucho a nosotros de cuál es el comportamiento. Desde muy niño, desde jovencitos, desde muchachos, se puede ver cómo va a ser la conducta de esa persona. Y esa conducta, obviamente, va a estar condicionada es a lo que ha recibido, al ejemplo que ha recibido, a la enseñanza que ha recibido, a la palabra que ha recibido, así ha sido amonestado, así ha sido disciplinado, así ha sido corregido por sus padres. Es que ese es el segundo componente de esta situación realmente, ese es el segundo componente, que a veces, bueno, se está trabajando, se les enseña la palabra, pero ellos ven el ejemplo en la casa, realmente no lo están viendo. Entonces, realmente el ejemplo y el fruto es el que arrastra, el que puede decir, mi mamá es así, mi mamá tiene la palabra, mi mamá me enseña el evangelio y lo vive, realmente lo vive. Yo no tengo por qué quejarme, yo no tengo por qué decir que no es verdad porque lo estoy viendo con mis propios ojos. Y eso es lo que en últimas uno aprende y de eso se agarra. Porque yo te digo una cosa, Carlos, yo aprendí de mi abuela, de mi madre y de mi abuela la palabra, y cuando he pasado momentos difíciles yo digo gracias a Dios porque mi abuela me enfrentaba con la palabra y me decía esto es lo que usted tiene que hacer, pero no solamente lo hacía, me lo decía, sino que yo también la veía guerreando a ella, yo también la veía luchando a ella. Yo también la veía en esa... No eran meras palabras que nos decían, y era que eran súper radical. Mi abuela era una mujer muy radical con el evangelio. Para ella eso era lo más importante. Ella no tenía otra forma de pensar ni de vivir que no fuera conforme a la palabra. Entonces, como yo la veía así, yo inclusive internamente deseaba ser como ella. Yo la veía como una mujer de fe. De hecho, muchas personas iban a la casa constantemente, hermanos de la congregación, a buscarla para recibir su consejo, para pedirle oración, y ella los acompañaba en ese proceso. Mi abuela no fue una mujer de púlpito, no le gustó eso, no era lo de ella, pero sí era una persona que ayudaba a los demás y les enseñaba. Y en la casa tenía posturas tan radicales que eso hizo que pusiera en nosotras y en mí unos cimientos muy fuertes. Pero ¿qué pasa? Y yo tengo que decirlo. Hay muchos jóvenes que se acercan a mí y me dicen, pero mi mamá ni siquiera vive eso. Mi papá ni siquiera vive eso. O sea, ¿usted de qué me habla, pastora? ¿Usted qué es lo que me está diciendo? En la casa no se hace eso. En la casa no se vive así. De hecho, somos muy mezclados porque todavía no han podido dejar la cultura, porque... Entonces, eso lo único que hace es confundir a los muchachos, a los hijos, ponerlos en una situación muy difícil. Es como si ustedes los estuvieran empujando literalmente al abismo. Entonces, si sus hijos no ven que ustedes guardan y abrazan el mandamiento, bueno, vamos a apagar el televisor, vamos a organizarnos, aquí se guarda Shabbat, todo el mundo me apaga los celulares, vamos a entrar en la palabra, voy a hablarles de la palabra, voy a orar por ustedes, los voy a bendecir. Bueno, las personas que vienen aquí, si la mamá y el papá son la cabeza, entonces todos vamos a entrar en este día, vamos a vivir conforme a todos los mandamientos, vamos a hablar de eso. Aquí en la casa hay unas normas, aquí nos regimos es por la palabra del Señor, y esto es lo que ustedes tienen que entender. ¿Eso qué hace? Inicialmente puede que les moleste a los muchachos, pero eso los afirma en su espíritu y en su alma para que ellos puedan agarrarse de algo sólido. Hombre, todos necesitamos tener cimientos sólidos, porque cuando no hay cimientos sentimos un temor grande y profundo. Entonces, en últimas,
Así les moleste inicialmente, ellos van a decir, no, mi mamá sí es coherente. No, es que en la casa se guardan los mandamientos. Mi mamá es una mujer derecha, mi papá es una mujer recta, mi abuela es una mujer recta. Pero si ellos no están viendo eso, se puede hacerles repetir la palabra y puede hacérselas memorizar, pero ellos necesitan el otro componente que es ese ejemplo que usted tiene que darles todos los días. Así es. Tenemos también otro texto, Eclesiastés 11, versículo 9. Eclesiastés 11, 9. Dice así, Eclesiastés 11, 9 al 10. Dice, alégrate, joven, en tu adolescencia, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Amén. Y quisiéramos que el texto fuera hasta allí, ¿no? Hasta allí. Que ese texto llegara hasta allí. Sí, vea, que me alegre. Que que bueno, haga lo que pues yo acá quiera dice, vea, alégrate, joven, en tu adolescencia. Que me goce. Y tome placer tu corazón los días de tu juventud. Mire que la Biblia lo dice. Sí, es que la Biblia es sin censura. La Biblia habla de manera clara y directa. Y la palabra nos enseña, ¿sí? Todo esto, ¿por qué? Porque es la palabra del Creador. Y el Creador, el que nos hizo, pues sabe cómo somos nosotros. Entonces, muchas veces este corazón, pues quiere deleitarse y quiere gozarse y quiere buscar placer. Hay jóvenes que quieren comer el mundo entero y quieren experimentar una cosa y otra y otra. Y entonces ese experimentar una cosa y otra terminan haciendo quién sabe cuántas cosas. Hay jóvenes que de verdad han experimentado cantidad de cosas. Yo me quedo aterrado. Sí. Yo digo, ¿cómo así? Yo soy más viejo, pero mucho más viejo que este, y este ha experimentado cosas así. Yo no soy, más viejo y menos recorrido. No soy tan recorrido con tantas cosas. Y han experimentado una cantidad de cosas. Y como dice la palabra, alégrate, joven, en tu adolescencia. Toma placer tu corazón, tome placer tu corazón en los días de tu juventud y anda en los caminos de tu corazón. O sea, déjese llevar, ¿por qué? Por su corazón y en la vista de tus ojos. Es decir, déjese llevar por lo que ven sus ojos. El deleite de su mirada. Sí, eso que usted está viendo, ¿le gustó? Pues vaya por eso. Y luego le gustó este otro, vaya por ese otro. Y aquí, vaya. Sí, eso es lo que está diciendo la Biblia. Haga todo eso. Lo puede hacer. Mire que la Biblia no prohíbe que lo haga. De hecho, lo puede hacer. Pero, siempre hay un pero. Pero, entiende una cosa. Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Claro, usted puede hacer lo que quiera con su juventud. Usted puede dejarse llevar por sus emociones, por su vista, por lo que vio, y hacer y deshacer y gozarse en todas estas cosas y sentir placer. Hágalo. Pero entienda algo, que sobre todo eso que se hace, Dios juzgará. Dios juzgará. Y cuando Dios juzgue, si no vivimos conforme a su palabra, sino conforme al deleite único de nuestra carne, seremos condenados. Yo se los digo así, sin tapujo aquí, sin chistecitos, sin títeres, sin marionetas, sin nada de shows, sin risitas, ni frases. El que no vive conforme a la voluntad de Dios, a su palabra, será condenado eternamente. Tendrá la muerte eterna. Y eso lo debe saber el joven, el adulto, aún el niño. El niño, claro. Todos deben saber esto. Que todo lo que hagan, de todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros obremos, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, el día de mañana serán juzgados por el eterno Dios. Versículo 10. Quita pues de tu corazón la irritación. Que hay jóvenes que hoy se irritan por todo. Mantiene, ahorita mi esposa hablaba, ¿no? Angustia existencial. Ahora les damos términos muy técnicos. Sí, muy modernos. Sí, muy modernos. Angustia existencial. Jóvenes que lo tienen todo y no, se quieren ya cortar las venas, ya no saben qué quieren, no saben qué quieren en esta vida.
y ya quieren cortarse las venas, precisamente por esa sobreprotección, porque han sido tan sobreprotegidos y han tenido tanta bendición, han tenido tantas oportunidades, que por eso es que les pasa esa condición muchas veces, de sentirse en angustia existencial. Entonces se sienten irritados, nada les gusta, prueban una cosa, empiezan una carrera universitaria, no les gustó, la dejan a media, empiezan otra, no les gustó, prueban una cosa por acá, tampoco les gustó, piden un plato, prueban 2 cucharadas, no me gustó, pidan otro y así. Y como padres caemos en el error. ¿No te gustó esto, hijo, hija? Listo, pide otro. Venga, por favor, retire esto, bótelo y sírvale lo que él quiere. No, y este tampoco te gustó, no, ten. Y les queremos dar gusto muchas veces a nuestros hijos así. Cuando de niño a mí me servían y se lo come todo porque no hay más y punto. Es eso y punto. Y ya. Entonces dice, quita pues de tu corazón la irritación, esa cosa que a veces les agarra a los jóvenes que no sabe qué quieren y qué cosa. Y entonces se irritan y pelean con todo el mundo y con sus padres y se quieren encerrar. Quita, ya. Deje tanta tontada, tanta bobada, dirían los abuelos. Quita pues de tu corazón la irritación y aparta de tu carne el mal. ¿Por qué? Porque esto lo único que trae es mal para tu vida. Porque la adolescencia, entiende una cosa, la adolescencia y la lozanía. Yo todavía estoy lozano, sí. Sí. Más o menos. Porque la adolescencia y la lozanía son pasajeras. Esa juventud, ¿no? La lozanía tiene que ver con la juventud. Eso es pasajero. Qué pesar. Pero la palabra es la que permanece para siempre. Por tanto, amados hermanos, nosotros debemos entender que es la palabra la que permanece para siempre. Y ellos no están entendiendo eso. Sí. Piensan que la juventud es eterna. Exactamente. Que no van a tener ningún problema, que van a vivir siempre. Y no, es pasajero. Da mucho pesar eso, que ellos tengan ese pensamiento. Pero debemos entender que sobre todo nos va a juzgar Dios. Dios juzgará a todo el mundo. Y el que no se halle con la medida será condenado. Y será condenado a muerte eterna. Y mientras los que vivan para el Señor y vivan conforme a su justicia, a vida eterna. Y terminamos con 1 Timoteo 4:12, en donde el apóstol Pablo da instrucciones a un joven que había recibido una gran responsabilidad. Así que la juventud, el ser jóvenes, no es excusa para no llevar sobre nuestros hombros un peso de responsabilidad grande. Qué bueno, porque precisamente tenemos la juventud para poderlo llevar. Claro, está la fortaleza. Y era un hombre joven, Timoteo, un hombre que había sido preparado desde la niñez. Sus instructoras, su abuela, Loida, y su madre, Eunice. Y el apóstol Pablo, por eso le dice a Timoteo, no te olvides de las sagradas escrituras que has aprendido desde la niñez, que tu abuela Loida y tu madre Eunice te han enseñado. Ojo con eso. Eso es algo muy importante. La figura allí, mire, se habla de la madre, de la abuela, porque estaban allí instruyendo. Y terminó siendo un joven pastor, con una grande responsabilidad de un jovencito. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, nadie menosprecie tu juventud. Es decir, nadie te menosprecie porque eres joven, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Mire qué gran responsabilidad. Y pureza. Pablo no dijo, no, este muchacho no está muy jovencito, no, esto no se puede, es un muchacho, es un adolescente, ¿qué vamos a hacer con él? No. Ya era un muchacho, ya era un joven, y él le coloca una responsabilidad. ¿Por qué? Porque él va a asumir un liderazgo dentro de la iglesia, y es el que va a estar al frente de una comunidad, pastoreándola. Y por eso le dice el apóstol Pablo, tu juventud, Timoteo, no puede ser menospreciada. Y por tanto tú te vas a convertir en un ejemplo.
Los jóvenes están llamados a ser ejemplo dentro de la iglesia. Para todos los creyentes. Dice, vas a ser ejemplo a los creyentes. ¿Y vas a ser un ejemplo en qué? En palabra. Es decir, tú eres un conocedor de la palabra, porque a ti la palabra se te ha enseñado desde la niñez. Desde que eras un niño, tu madre y tu abuela te han enseñado. Tú tienes palabra y vas a ser ejemplo. Aunque eres joven, vas a ser ejemplo en palabra. Vas a ser ejemplo en conducta. Que muchas veces nosotros justificamos a los jóvenes por eso. No, es que como está joven, por eso es que él actúa así. Sí. Es que está muchacho. No, lo que hacemos es alcahuetear el pecado y creemos que porque es joven, entonces se convalida esa mala acción. No, la juventud no es convalidación de ninguna mala acción, amados hermanos. La juventud en Dios está llamada a ser ejemplo. Sé ejemplo en palabra, conducta, es decir, tu forma de comportarte en amor, en fe y en pureza. Y me llama la atención eso, en pureza. Y eso es lo que menos está puro. Y eso es lo que menos se está viendo. Y bueno, uno lo ve en el mundo y uno dice, bueno, está bien, porque pues ellos son hijos de su padre el diablo, ¿sí? Son impuros por naturaleza. Pero cuando uno ve la impureza dentro de la congregación, esa falta de recato que tienen hoy en día algunos jóvenes que no tienen ningún pudor, y no estoy hablando simplemente en la forma de vestirse, sino también en la forma de comportarse, como si no supieran que realmente es un mandato del Señor, les está dando esa ordenanza. Así es. Y ahí el Señor los va a bendecir, el Señor ahí los va a encaminar. Entonces, y en pureza, buscar esa pureza. En todos los sentidos. Y entender, por último, amados hermanos, que vivimos en un mundo, entonces jóvenes entiendan esto, vivimos en un mundo que es contrario a la voluntad de Dios, que es anti-Torá, es antipalabra, es anti-Dios. Y por tanto, las leyes que se están desarrollando en este nuevo mundo, en este último orden, pues son leyes que son contrarias, muchas de ellas, a la ley de Dios, y muchas de ellas van a ser contrarias porque se están llevando nuevas leyes a desarrollarse que van a terminar siendo contrarias a la ley de Dios. Así que nosotros o somos amigos de Dios o somos enemigos de Él. La palabra dice que si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Es decir, que si nosotros nos adaptamos a las leyes de este mundo, que muchas veces esas leyes están llamando a lo malo, bueno, pues nosotros nos vamos a constituir precisamente en enemigos de Dios. Y es preferible ser enemigo del mundo y de esas leyes y no enemigo de Dios. Así que es hablarles a los jóvenes de frente la situación, las cosas. Hoy se están viviendo muchas cosas. Y los padres tenemos que prepararnos precisamente para abordar esos temas con nuestros hijos. Pero tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios y también de entender cómo se está moviendo el mundo. Para podernos sentar con nuestros muchachos y decirles, mire, en su colegio, en su universidad, les están diciendo y les están enseñando esto, esto, esto y esto. Pero eso es completamente falso. Eso no es así. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Les están enseñando que el aborto es algo por lo cual se pueda una mujer disponer y pueda elegir. No, eso es un asesinato, eso es muerte y el día de mañana será condenado. No se llama interrupción, se llama asesinato. Asesinato. Y es hablar las cosas, así. Porque ellos allá le están enseñando un lenguaje y nosotros acá les tenemos que enseñar. Entonces no se trata de esconder las cosas a ellos, se trata de enseñarles verdaderamente. Que la ideología de género le están enseñando sobre todo eso, pero nosotros les tenemos que enseñar la verdad de la palabra, que enseña la palabra y abiertamente lo que enseña la palabra, lo que dice la palabra, sin tapujos, lo que enseña. No les estamos enseñando a odiar a la gente, les estamos enseñando a ver la realidad y la verdad que el mundo quiere distorsionar.
y enseñarles que el mundo les está distorsionando los pensamientos y todas las cosas, y que ellos no se pueden dejar mover de ese pensamiento bíblico, del pensamiento eterno, del pensamiento de la vida, por un pensamiento de muerte, de maldición, de miseria, que es lo que está haciendo el mundo. Sí, sí. Amén. De eso se trata. Entonces, esa que hablamos, pues fue la respuesta a la pregunta, ¿cómo se les puede enseñar a los jóvenes el cumplimiento de las leyes de Dios y que tomen conciencia que muchas de las leyes humanas son contrarias a las de Dios? Entonces esperamos pues a la persona que envió esta pregunta haberle dado respuesta, y no solamente a la persona, sino a cada uno de ustedes.